Buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro servicio. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Espíritu Santo que llene nuestros hogares, pero también que llene nuestros corazones esta tarde? Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos esta tarde en un cuerpo, en un espíritu y en una fe. Poder adorarte, poder recibir de ti, poder ir a tu palabra, Señor, y poder ser equipados, preparados para poder llevar tu evangelio a aquellos que nos rodean. Te pido que esta tarde nos hables, nos sigas ayudando a enfocarnos en tu voluntad, oh Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas y no importa dónde estemos, Señor, tú estás allí con nosotros. Y te doy gracias porque nos estás llevando de gloria en gloria, nos estás santificando, oh Dios, y perfeccionando. Gracias por tu misericordia y tu gracia en nuestras vidas. Te doy gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pues bienvenido a nuestra segunda semana de nuestra nueva serie titulada Enfócate. La semana pasada comenzamos a hablar de nuestro enfoque, cuando hablamos de nuestros pensamientos, todo lo que está pasando aquí en medio de nuestros oídos, en nuestra mente. Realmente es una batalla entre lo positivo y lo negativo. El apóstol Pablo nos recordó en el libro de Filipenses la semana pasada. Él habla seriamente de las cosas en las que estamos pensando y la importancia de alinear nuestros pensamientos con Cristo. Es como cuando nuestras llantas del carro no están alineadas, empieza el carro a moverse y como que no se puede ir de una manera derecha en la calle, en la carretera. De la misma manera, Dios nos está llamando a que nosotros estemos alineados para poder vivir una vida más correcta, más alineada. Hoy, en esta segunda semana, hablaremos sobre nuestros ojos, porque de todas las cosas dentro de nosotros que pierden el enfoque, son nuestros ojos que se van primero. Donde van nuestros ojos, allí se irá no solamente nuestros cuerpos, pero nuestras actitudes y nuestras emociones, y nuestra vida espiritual será seguida por medio de los ojos. Recuerdo que cuando tenía unos 12 años, estábamos ensayando el béisbol y me había tocado, ya había terminado de ensayar el bateo y había dejado el bat y fui por mi guante para que yo ahora fuera y ensayara la defensa. Y mientras iba caminando hacia el campo, no estaba poniendo atención, estaba enfocado más hacia el campo y no estaba viendo la pelota, cuando de repente escucho el bat y el sonido del ping del bat de aluminio, y para cuando doy la vuelta veo y ya está la pelota aquí y me pega directamente en la cara. Cuando me pega, me caigo hacia atrás y todos los coaches y todos los otros del equipo vienen y me rodean y me ponen, se fijan si estoy bien. Lo bueno era que no le pegaron tan fuerte a la pelota, pero todavía me quedó moreteado por unos días. Las costuras de la pelota se podían ver en mi cara, pero todo era porque no estaba enfocado y no estaba poniendo atención en lo que debería haber estado haciendo. Todos tenemos esa clase de historias. Si vas manejando, a lo mejor estás texteando, o estás viendo los árboles, o estás viendo otro carro y no te fijas y de repente chocas tu carro. O a lo mejor a algunos de nosotros se nos hace difícil en veces caminar y masticar chicle a la vez. Y vas caminando y te tropiezas con tus mismos pies. ¿Por qué? Porque no estás enfocado en una cosa. Todos tenemos esas clases de historias, pero por eso nosotros tenemos que mantener nuestro enfoque en lo correcto. Ahorita estamos en un tiempo donde hay tantas voces, hay tantas distracciones, hay tantas cosas que quieren nuestra atención. Y por eso tenemos que enfocarnos en lo correcto y enfocarnos, más importante, en Cristo. Esta tarde vamos a estar viendo cómo Pedro, uno de los discípulos de Jesús, él estaba correctamente enfocado en Cristo, pero luego llega el momento donde él pierde su enfoque y empieza a hundirse. Vayamos a Mateo capítulo 14, el versículo 22, dice así:
Mateo capítulo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Antes de seguir en este pasaje, antes de hablar acerca de Pedro, antes de hablar acerca de Jesús caminando sobre el agua, quiero que reconozcan de que los discípulos estaban viviendo en obediencia. Ellos se encuentran obedeciendo a Jesús. Jesús les dice: yo los voy a ver al otro lado del lago, al otro lado del mar de Galilea, que era un lago grandísimo. Y entonces Él les dice: yo los voy a ver al otro lado, ustedes se suben al barco y me ven allá. Pero entonces ellos estaban viviendo en obediencia. No era de que cayeron en la tormenta por desobediencia, por pecado. Quiero que entendamos esto, porque en veces pensamos que estamos en alguna tormenta en este mundo, en alguna enfermedad, en alguna necesidad, porque es algo que nosotros hicimos como consecuencia del problema. En veces sí, así trabaja. En veces, y si no, casi todas las veces, en veces nos fijamos de que ese problema en que estamos es consecuencia de nuestra desobediencia. Alguna enfermedad, algún problema en una relación, cualquier otro problema en nuestras vidas es causa de la desobediencia de nuestro mismo pecado. Pero podemos entender también que en veces Dios usa la tormenta no porque fue algún pecado, pero porque este no es el cielo. Tenemos que entender de que aquí todavía estamos en la tierra, todavía tenemos que vivir en las imperfecciones de otra gente, pero también de los problemas de esta vida, las enfermedades, las tormentas literales que pueden venir a nuestras vidas. Pero Dios puede usar todo eso, y en el medio de esa tormenta, ahí Dios nos puede hablar, nos puede preparar, nos prueba para poder ser más fuertes en medio de ese fuego y podemos salir purificados. Dios usa esos momentos, pero quiero que entendamos desde el principio de que los discípulos estaban viviendo en obediencia y fue allí donde empieza la tormenta. Y al principio de este pasaje vemos a Jesús pidiéndole a los discípulos que se suban a una barca y que crucen el lago. Él acababa de terminar de alimentar a los 5,000. Los discípulos hacen lo que Jesús le pidió que hicieran, pero mientras Jesús está lejos de ellos orando, Él está enfocado en su Padre orando, llega una fuerte tormenta y hay mucho temor entre los discípulos porque ellos sabían de que Jesús no estaba por ningún lado. Él no estaba allí, pero finalmente cuando Jesús sí llega a ellos, llega a la escena, ellos terminan con más temor. Dice así el versículo 25: pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos, caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Los discípulos estaban convencidos que era un fantasma, cuando en realidad era Jesús el mismo. No podían ver a Jesús, estaban pensando más en el problema. Una vez que comienza a hablar Jesús, lo primero que dice Jesús es: no tengan miedo. Creo que cuando se trata de enfocarnos completamente en Cristo, hay tres cosas que tenemos que entender: que no hay ningún lugar en nuestras vidas de fe. Si vamos a tener fe, no hay lugar para estas cosas. La primera cosa es, número 1, no hay lugar para el temor. Si vamos a tener fe, si vamos a estar enfocados en Cristo, no hay lugar para el temor. Una vez más, lo primero que dice Jesús es: no tengan miedo. La razón por la que tenían miedo era simplemente porque no tenían la presencia de Jesús con ellos.
La diferencia de los discípulos aquí en este momento a los discípulos y apóstoles en el libro de Hechos y el resto del Nuevo Testamento, y la diferencia de los discípulos en medio de la tormenta a nosotros hoy en día, es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, porque ellos estaban acostumbrados a siempre tener la presencia de Jesús físicamente ahí con ellos. Pero cuando no estaba ahí con ellos, el temor fue lo que estaba con ellos. El temor estaba en control en ese momento. Pero después de que el Espíritu Santo los llenó, ahora podían vivir con esa certeza, con esa seguridad, con ese fuego dentro de ellos. De la misma manera nosotros hoy en día podemos estar seguros, podemos vivir con valentía. Podemos vivir con esa certeza, ese orgullo en la presencia del Señor, de que Él está con nosotros. A pesar de la tormenta, nosotros llevamos en nosotros la misma presencia del Espíritu Santo. Ellos allí en este barco miraron alrededor del barco cuando la tormenta golpeó y no pudieron ver a Jesús. Pero incluso cuando aparece Jesús caminando sobre el agua, no pensaron que fuera Él. Has estado allí en este momento, has estado en una situación en la que durante mucho tiempo estuviste enfocado en Cristo sin problema, todo te estaba yendo bien, tenías los ojos en Cristo, pero luego una tormenta golpeó y se hizo un poco más difícil enfocarte en Él, más difícil verlo a través de la tormenta. Los discípulos tenían más fe en que era un fantasma de que era Jesús. Ellos tenían más fe en la superstición de que pudiera haber sido algún fantasma que Jesús él mismo caminando sobre las aguas. Ellos tenían una tradición en ese tiempo de que en los mares, en las aguas de ese lago grandísimo que era, parecía el mar el mismo, por eso le llamaban el mar de Galilea, aunque era un lago, pero habían olas y habían tormentas, y como pescadores, que algunos de ellos eran, ellos tenían la tradición de que había algo maligno en las aguas de este mar, de que habían demonios en las aguas, que hasta monstruos habían dentro de las aguas, y esos demonios estaban ahí para matarlos. Entonces, cuando estaban dentro del barco, de seguro estaban pensando: ya, nos vamos a morir, van a venir estas cosas malignas en contra de nosotros y nos van a matar. Pero en ese momento, en lugar de recordarse de que Jesús era el mismo que había multiplicado los panes y los peces, solamente unos versículos antes, de que Jesús era el mismo, de que podía hacer lo imposible, ellos tenían la tradición que había más poder en las aguas, pero Jesús en su poder, Él simplemente camina sobre esas supersticiones, sobre esas tradiciones. Él camina sobre ese temor. Jesús les enseña de que Él tiene poder sobre la naturaleza, el poder sobre la tormenta, poder sobre el problema. Él simplemente camina y hace lo imposible para llegar a ayudar a sus discípulos. Pero los discípulos tenían más fe en ese momento. A veces tenemos más fe en que todo va a salir mal, en que ese problema seguramente nos llevará a la muerte, que nada va a mejorar jamás. Tenemos más fe en eso que creer que Jesús está con nosotros y va a calmar la tormenta. Tenemos más fe en de que hay esta corona, o hay este político, o hay este problema, esta enfermedad, esta circunstancia, todo me va a ir mal y nunca me va a ir nada bien. Tenemos más fe en esas cosas. El miedo, el temor siempre no se ve igual para todos nosotros. Algunos de nosotros, una tormenta hace que concentremos más en el pasado,
pasado, en que estemos concentrados en las cosas de antes, de que a lo mejor yo hice algo para estar en este problema ahorita mismo. A lo mejor es culpa de aquel que me hizo algo en el pasado y por eso ahora estoy pasando por esta circunstancia, en este problema. Para otros, una tormenta hace que nos enfoquemos en el futuro y hasta pensamos que no tendremos futuro. Nunca me va a ir nada bien, nunca voy a poder tener paz, nunca tengo esperanza. Para Pedro y el resto de los discípulos, la tormenta les causó ansiedad y miedo en el momento presente, sin saber qué harían para responder el problema. En medio del problema, ahí era donde estaba el temor. Cuando te enfrentes a una tormenta, es importante que hayas tomado una decisión antes de enfrentarte a la situación. Es importante que hoy recibas lo que el Espíritu Santo te esté diciendo. El Espíritu Santo te está recordando hoy que van a venir problemas, que van a venir circunstancias difíciles, van a venir esas tormentas de esta vida. No es el cielo, no es perfección, van a haber problemas, pero podemos tener la seguridad y decir: yo voy a tomar la decisión que cuando vengan estos problemas, cuando vengan las tormentas de esta vida, yo sé que cuando vengan, yo sé que elegiré enfocarme en Cristo, sin importar el dolor que me cause, sin importar lo que esté pasando. Yo voy a tener mis ojos enfocados en Cristo, no importa pase lo que pase. Yo sé y yo estoy preparado para ese momento. Los discípulos no se habían preparado espiritual, emocionalmente para la tormenta, pero hoy Dios nos está dando la oportunidad de prepararnos, porque la tormenta viene, hermano. La tormenta ya viene pronto. Por eso tenemos que decidir hoy en día: cuando venga la tormenta, yo voy a estar enfocado en Cristo y nada ni nadie me va a hacer que yo caiga en desesperación y temor. Tenemos que tomar esa decisión. Pero puedes ver que incluso después de que superamos el miedo inicial del momento, lo siguiente en nuestro camino que busca robar nuestro enfoque son las muchas distracciones en nuestras vidas. Número uno, no hay lugar para temor. Pero número dos, no hay lugar para distracciones. Para Pedro y los discípulos, la tormenta misma actuó como una distracción y les hizo perder el enfoque. En el versículo 29 dice: y él les dijo, ven, le dice Jesús a Pedro, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Quiero que pausemos ahí. Y antes de hablar mal de Pedro, pobre Pedro, tenemos que, no lo tomes a la ligera. Este es, aparte de Jesús, el único ser humano en la historia de la humanidad que pudo caminar sobre el agua era Pedro. Pedro tuvo suficiente fe de salirse de ese barco y empezar a caminar hacia Cristo. La razón por que él pudo caminar sobre el agua no era porque él tenía fe en sí mismo, no era porque él era algo especial, pero porque simplemente tenía sus ojos enfocados en Cristo. Y hay muchas distracciones diferentes a las que nos enfrentamos en nuestro día a diarios. Porque la verdad es que cuando el diablo no puede destruirnos, él va a querer distraernos. Déjame decírselo otra vez. Cuando el diablo, Satanás, no puede destruir, él va a distraer. El diablo conoce que tú eres intocable, que estás cubierto con la sangre de Cristo, de que Él ya murió en la cruz, de que Él ya terminó el sacrificio final para que nosotros tengamos victoria. Y Él nos ve y Él ve la sangre de Cristo de la cruz del Calvario cubriéndonos y no puede hacer nada en contra de nosotros.
Pero Él nos va a tratar de distraer. Él va a tratar de llevar nuestra mirada a la izquierda, hacia la derecha, y quitar nuestro enfoque, nuestra mirada en Cristo. Pero por eso necesitamos entender de que cuando Satanás no puede destruir, Él va a tratar de distraer. Él usa esa misma táctica en contra de Jesús él mismo. Vayamos unos 10 capítulos antes en el mismo Evangelio de Mateo y vamos a ir a Mateo capítulo 4. Quiero que entendamos de la misma manera de que como los discípulos estaban viviendo en obediencia y ahí se encuentran en la tormenta, de la misma manera Jesús ahora dice el primer versículo del capítulo 4 que era el Espíritu de Dios de que lleva a Jesús al desierto. Sabemos que no nos gusta el desierto, que no queremos estar viviendo en lugares desérticos, que no queremos estar en una tormenta. Pero en veces tenemos que entender de que Jesús, de que Dios él mismo, Él usa la tormenta, los lugares del desierto para que nosotros podamos conocerle más, para que nosotros podamos tener ese testimonio de fortalezas. Él puede hacerlo contra Job, Él lo hizo con Jesús, Él lo hizo con sus discípulos y Él lo hará en nuestras vidas. Pero cuando salemos de ese lugar desértico, nosotros podemos declarar: yo te conocía, oh Dios, solamente de oído, pero ahora te conozco de ojos, de vista, personalmente yo te puedo conocer. Y es en los lugares desérticos, y es allí donde encontramos a Jesús, donde Satanás viene en contra de Jesús y lo trata de tentar, lo trata de distraer. Dice el versículo 1: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pobre Jesús, claro que tuvo hambre, y fue allí donde el tentador se le acercó, porque cuando tenemos hambre es allí donde viene la tentación, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. En primer lugar, yo sé que eso he escuchado muchas veces, pero Él te recuerda una vez más que Jesús, Él usa la táctica más importante en contra de Satanás. Él no empieza a argumentar con Satanás. Él no empieza a pensar: bueno, a lo mejor si lo hago no va a haber problemas. Satanás, él conoce su palabra. Satanás va a venir en contra de ti en veces hasta con la palabra de Dios y tratar de usarla de una manera, manipularla para que pueda venir contra nosotros con mentiras. De la misma manera que Satanás fue a Adán y Eva en el huerto de Edén, donde allí fue donde empieza Satanás a decirles: ¿será verdad de que Dios les dijo que no coman de ningún fruto? ¿Será verdad? No puede ser que siempre tienes que ser obediente. Y fue allí donde Adán y Eva caen en su pecado, en su desobediencia. Y en este momento viene Satanás a cuestionar la identidad de Jesús y empieza a decirle: si eres realmente el Hijo de Dios, Él te va a cuidar. Si eres realmente el Hijo de Dios. De la misma manera, Satanás viene en contra de nosotros y empieza a tentarnos y venir con mentiras y empieza a decirnos: si realmente eres hijo o hija de Dios,
Dios va a poder perdonarte, Dios va a estar ahí para cuidarte, Dios está ahí para protegerte, no importa lo que pase, Dios va a estar ahí. Pero de la misma manera, Jesús, Él responde y Él le dice en el versículo 7, Jesús le dijo: Satanás, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte y muy alto, allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo: todo esto te daré, y si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, te reprendo, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Satanás sabía que no podía destruir al Hijo de Dios, así que trata de distraerlo, especialmente con su tentación final en el versículo 9, donde le dice: yo te puedo dar los reinos de este mundo, pero tú tienes que adorarme a mí. De la misma manera que Jesús, Él era completamente Dios, Él puede caminar sobre el agua, Él es también completamente hombre. En este momento Jesús, como hombre, Él podía haber caído en la tentación de querer ser rey de los reinos de este mundo, pero Él ya era el Rey de Reyes y Señor de señores. En el momento, en el capítulo 14 de Mateo, donde estábamos viendo, antes de que Él le dijera a sus discípulos de que se subieran al barco, Él acaba de multiplicar los panes y los peces a los 5,000. Cuando esto pasa, la multitud empieza a decir: Él es nuestro rey, Él es nuestro Mesías, Él es más grande que David, Él es el mejor rey de Israel, Él va a ser nuestro rey, nuestro político, Él va a ser el que nos va a defender en contra de los romanos, Él va a ser el que siempre va a tener comida para nosotros, Él nos va a alimentar, nos va a cuidar, Él es nuestro rey, Rey Jesús, gritaba la gente. Pero en ese momento Jesús una vez más fue tentado, y antes de que Él caera a la tentación, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra que Él corre hacia el campo para poder orar a su Padre, para enfocarse en su misión. Él, antes de que cayera a la tentación de querer ser rey de los reinos de este mundo, Él tenía que enfocarse en oración, en la presencia de su Padre, para que Él se fuera recordado de que Él ya tenía los reinos de este mundo y el reino celestial, de que Él es el reino de Dios, de que Él es el rey del reino de Dios, de que Él tiene todo poder y Él no necesita ningún reino de esta tierra. Pero todo era cuando se enfocó en oración con su Padre. De la misma manera, Él quiere que nosotros estemos enfocados por medio de oración, por medio de su palabra, por medio de la presencia de Dios, tener nuestra mirada enfocada en Cristo. Pero ¿cómo es que Satanás te ha estado distrayendo? Para Pedro, las distracciones eran el viento y las olas. Ya había demostrado fe en Cristo, en salir del barco y comenzar a caminar sobre el agua, pero luego perdió el enfoque. Algunos de nosotros estamos viviendo como Pedro, estamos viviendo con una fe fuerte, estamos viviendo afuera del barco, queremos caminar sobre el agua, pero a lo mejor todavía estás en ese barco. ¿Qué es lo que te está manteniendo allí? ¿Es un temor? A lo mejor no quieres ser rechazado por creer en Cristo, completamente en Cristo. A lo mejor estás en un barco y en ese barco está lleno de gente que duda. A lo mejor estás en un barco lleno de aquellos que están adictos, al alcohol, a alguna droga. A lo mejor estás en un barco lleno de relaciones que tú sabes que te están llevando de poder estar cerca de Cristo, y estás en ese barco lleno de temor, lleno de dudas, lleno de distracciones. Pero por eso es importante que te salgas. Como Pedro, él entendió que Jesús tenía el poder para ayudarlo, así que salió del barco y comenzó a caminar. Luego vinieron las distracciones,
Porque Pedro miró a su izquierda, a su derecha, y en lugar de ir delante de donde estaba Jesús, pero para algunos de nosotros, el viento y las olas en nuestras vidas son esas amistades, son esas relaciones malas. Para otros, a lo mejor es una página de internet que seguimos yendo, tratando de encontrar una satisfacción temporal, pero en realidad nos están trayendo a nuestra verdadera, nos está sacando de nuestra verdadera fuente. Recuerden, ¿dónde está tu fuente? ¿Dónde está aquella cosa de que te da vida, que te da ayuda? Es las cosas de este mundo que solamente te dan más sed y más hambre, o son realmente las cosas de Cristo. Es la presencia de Cristo Él mismo, donde nunca tendrás más hambre y más sed. Él dice: terminaremos hundiéndonos como lo hizo Pedro, porque donde van nuestros ojos, el resto de nosotros pronto lo seguiremos. Pedro, él estaba viendo a Jesús y de repente empieza a hundirse. De la misma manera, ahorita hay muchos que están enfocados en las cosas de la política, están enfocados en quién es el presidente. Hay algunos que están tan temerosos todavía de alguna enfermedad, de algún virus, y tienen la mirada en esas cosas, en las noticias, en el internet, y no tienen su mirada en Cristo, y se sienten como que las aguas los están hundiendo, y las aguas se están haciendo más y más altas, y las olas y los vientos están viniendo en contra de nosotros. Pero por eso necesitamos de no ser como Pedro y poder clamar a Él en medio de nuestra tormenta, en medio de mientras nos estamos hundiendo. Lo bueno del misericordioso Dios es de que en versículo 31 dice: al momento, inmediatamente, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cristo nos da la última razón. Es el temor, es las distracciones. Pero número 3, no hay lugar para dudas. No hay lugar para dudas. Pedro tuvo fe al principio cuando salió del barco y comenzó a caminar, pero cuando se dio cuenta de que lo que él estaba haciendo en realidad era caminar sobre el agua. Se fijan, ese fue el problema. En veces nosotros estamos sirviéndole a Dios, estamos evangelizando, estamos viviendo una vida cristiana completamente diferente a nuestra vida anterior, antes de Cristo. Pero de repente quitamos nuestra mirada de Cristo y empezamos a fijarnos que espiritualmente hablando estamos caminando sobre el agua, estamos caminando en milagros, estamos haciendo cosas que nunca antes pensamos que íbamos a estar haciendo. Pero cuando lo estamos viendo, nos empezamos a dudar en nosotros mismos y dudamos de que Dios realmente nos cambió, y dejamos las mentiras de Satanás que vengan contra nosotros y empezamos a pensar: no puede ser si yo soy un pecador, si no soy suficiente, si yo no tengo educación, si no tengo suficiente dinero, si yo no soy ministro, si yo no soy pastor, yo no tengo credenciales ministeriales. ¿Quién soy yo para evangelizar? ¿Quién soy yo para compartir del amor de Cristo? Y empezamos a hundirnos por las mismas dudas. Y quizás hoy tengas estas mismas preguntas y dudas. Dios, ¿estás realmente en medio de todo esto? ¿Dónde estás, Dios? Si hay esta corona, este COVID-19, hay tantos problemas en el mundo ahorita, hay guerras, hay discusiones. Oh, ¿dónde estás? ¿Estás realmente aquí? Me siento como si estuviera siendo sacudido por el viento y las olas de esta vida. Estoy distraído por los problemas que veo alrededor de mí y me están dando temor y dudas. Pero el Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Aleluya. La Biblia promete que Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre listo para ayudar en tiempos de problemas. En este momento,
Jesús estaba cerca de Pedro, pero Pedro solo notó las olas y el viento a su alrededor. Me pregunto, si perdemos nuestro enfoque en Cristo, simplemente porque estamos convencidos por nuestra situación de que Él no está con nosotros. Pero quiero recordarte esta tarde que a través del Espíritu Santo de Dios, Jesús está más cerca de ti que te puedes imaginar. Él está con nosotros. Él es Emmanuel. Él sigue siendo Dios con nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos llena. Llénate de ese fuego. Si tú no lo conoces, si no has recibido el Espíritu Santo de Dios, pídele a Dios, clámale a Dios que Él te extienda su mano y Él te dé de su Espíritu Santo para que ya no vivas solo, para que ya no pases por las tormentas solos, para que ya no estés viviendo en dudas, en tristeza, en temor, pero estés lleno de la seguridad del Espíritu Santo. Porque si no has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo, Él quiere llenarte, Él quiere cambiarte, Él quiere usarte. Ya no más dudes, ya no más vivas en temor, ya no estés distraído por las cosas de este mundo, pero enfócate en Cristo. Pedro sabía que la única forma de llegar a Jesús era salirse del barco, y el mundo quiere que te sientas cómodo, que te sientas enfocado en los placeres terrenales. Pero por eso esta tarde Dios te está diciendo, a lo mejor te sientes que como tu comodidad de este mundo se está yendo de un lado al otro, como que vas en un barco, en una tormenta, y te sientes como que has perdido el control. Nunca se trató de las comodidades de este mundo. Él quiere que tú vivas en sus propósitos. Él quiere que tú vivas con tus ojos enfocados en Él. Él quiere que tú vivas de gloria en gloria, de milagro en milagro. Pero mientras estés todavía atrapado en ese barco de temor, nunca vas a poder vivir en el propósito y la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo, Él fue puesto en una cruz para morir, pero Él fue puesto en una tumba solo para ser resucitado entre los muertos 3 días después, para que tú y yo pudiéramos ser libres y tener la oportunidad de estar más cerca de Él que nunca antes. Aceptas ese regalo esta tarde, aceptas ese regalo de paz, de seguridad, de fortaleza, de sus fuerzas. Este momento quiero orar por ti, tu familia, y que recibas el llamado de ser un ministro del Evangelio de Dios, de ser el que lleva el Evangelio donde quiera que tú vayas. Tú no necesitas ser pastor, tú no necesitas algún título religioso. Tú has sido llamado porque tú eres hijo, hija de Dios, para poder llevar las buenas nuevas a todos que te rodean. Padre, en esta tarde te doy gracias porque tú nos amas tanto, que no importa en qué tormenta vayamos en esta tarde, no importa dónde estemos, tú estás con nosotros. Tú harás lo imposible para poder llegar a nosotros en medio de esa tormenta. Señor, tú nos levantarás y tú nos quieres sacar de ese barco lleno de temor. Padre, ya no más quiero vivir en dudas, ya no más quiero vivir en temor, ya no más quiero vivir en cualquier adicción o en cualquier comodidad. Queremos vivir, Señor, en tu voluntad y en tus propósitos. Te pido, Señor, que podamos salir de ese barco hoy y podamos tener nuestros ojos enfocados en ti. Tanto que empezamos a caminar en milagros, Señor. Podemos caminar sobre el agua. Podemos empezar a caminar de un milagro al otro, de gloria en gloria. Podemos vivir y experimentar que la gloria de Dios aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Pedimos que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y en nuestros hogares, con nuestras familias y con nuestra iglesia. Señor, ya no más queremos vivir en las distracciones de este mundo, pero queremos vivir con nuestra mirada enfocada en ti. Señor, te doy gracias por retarnos una vez más esta tarde. Te doy gracias por hablarnos directamente, y te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, tú tienes
mejores planes para nosotros. Te doy gracias por estos siguientes meses que, Padre, tú nos usarás como nunca antes. Y a ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.